Buenos días a todos. Continuando con los trabajos, tenemos preparada la conferencia Democratización de los Servicios Financieros, Finanzas Abiertas, para lo cual invitamos a las autoridades financieras con el objetivo de conocer el enfoque desde la perspectiva de las autoridades. Tengo el gusto de presentar a la doctora Lucía Buenrostro, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sistema financiero internacional. Ha sido responsable de áreas de administración de riesgo, cubriendo diferentes clases de carteras de inversión y diferentes riesgos. En materia regulatoria, coordinó proyectos de implementación de los acuerdos de Basilea, en particular pruebas piloto y análisis de impacto de Basilea III y sus subsecuentes reformas. De 2019 a 2021 se desempeñó como directora general adjunta de crédito en el Banco del Bienestar y posteriormente como secretaria general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Actualmente es la vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y nos da mucho gusto recibirla. Adelante, Lucía. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, primero me voy a salir un poquito de los temas que que vimos el día de ayer y los que hemos visto hoy, y espero que sea un poquito de cambio. Digo, yo ni soy tecnóloga ni soy de ciberseguridad, y como ustedes, pues yo ya estoy súper espantada de una transformación digital. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y además lo tenemos que hacer, y con todos estos riesgos, pues ya estoy apanicada como ustedes. Creo que ese es el caso. Pero creo que si vamos un poquito a reflexionar, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, ustedes son los que conocen mejor el para qué, porque ustedes los que están cerca de sus socios, cerca de sus comunidades. Y si nos vamos un poquito a pensar, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, también enfrentar que el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, lo vamos a ver por lado de la regulación que estamos y de las tareas que hace la CNBV y en particular la Vicepresidencia de Política Regulatoria para que nosotros podamos entender a su sector. Entonces, si me ayudan, por favor, no tengo la siguiente, por favor. Primero, lo que les voy a platicar en los principios de la CNBV y las funciones tenemos dos funciones principales. Una es ayudar a mantener la seguridad del sistema financiero en general como un factor de estabilidad del país, y la otra es promover el sano desarrollo del sistema. En el tema de estabilidad del sistema financiero, para ser muy sincera, solo las cooperativas muy grandes estamos realmente preocupados, porque no afecta, una falla de una cooperativa no afecta a todo el país en grande, ¿no? Entonces no es un tema que nos preocupen demasiado. Lo que sí nos preocupa es sus agremiados, ¿no? Sus socios, sus socias. ¿Qué les pasaría si una de ustedes falla? Entonces, nuestra preocupación en la CNBV, pues de su sector, es a las personas que atienden, al sector que atienden, y principalmente lo que significa para el desarrollo económico de sus comunidades. Entonces, lo que nosotros queremos decir, que lo que estamos buscando para su sector es la democratización de los servicios financieros. ¿Y qué quiero decir con democratización? Si me pasan la siguiente. La siguiente. La siguiente. No, mejor que me la pase. Democratización de servicios financieros, lo que quiero decir es hacerlos accesibles para todos, que el socio tenga acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, si así lo necesita, usando para ello los medios digitales. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo por democratizar. Y aquí también me despego un poquito de un concepto que se viene usando por muchos años, que es la bancarización o la inclusión financiera. No solo es tener una cuenta, sino usarla y que eso sea una herramienta de desarrollo para la persona y para la región.
La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cuál es el estatus de la inclusión financiera en nuestro país. Para esto, la CNBB y en general el gobierno, pues tenemos muchas formas de generar información. Por ahí alguien preguntaba, ¿para qué les queremos dar información al gobierno? Pues nos sirve para hacer política pública. A veces no nos sale tan bien, pero bueno, eso es lo que estamos intentando, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, esto es una encuesta que hacemos en la CNBB, la ENIF, que ya se publicó la última, la 2021, que lo que nos dice es cómo está la inclusión financiera en México a través de una encuesta que se hace directamente a las personas. No es una encuesta de las entidades financieras, sino va el INEGI directamente a las personas para decirles cuál es su percepción de los sistemas financieros. Bueno, aquí lo que tenemos, lo decía Isabel, todavía tenemos una gran deuda en el país con la inclusión financiera. Todavía tenemos el 32% de la población sin un producto. Ha ido mejorando lentamente. En la gráfica de la derecha pueden ver que en el caso de las mujeres la pandemia les afectó más. ¿Y por qué les afectó más? Porque son las que se quedan al cuidado de la casa, se quedaron sin empleo y bueno, los efectos de largo plazo de la pandemia les afectó más a las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, en la tendencia en el uso de tarjetas, así es como lo vamos viendo. La tarjeta de débito ha incrementado, la tarjeta de crédito muy poco, pero bueno, también incrementado. El uso, la tarjeta de débito también se ha incrementado y la de crédito también. Entonces, ¿qué vemos? Ahí está, sí vamos en un avance tal vez no muy fuerte, pero gradual en el uso de los sistemas, de los productos financieros. La siguiente, por favor. Lo mismo vemos en el caso de cajeros automáticos y corresponsales, también tenemos un incremento si lo comparamos con el 2012, que fue la primera ENIF, y bueno, eso nos va reflejando lo que ustedes participan. La siguiente, por favor. Y ahora el tema de este congreso es la transformación digital. Sí, la siguiente, por favor. Con datos del INEGI lo que podemos ver es que desde el 2015 tenemos un acelerado incremento en el uso de Internet, la telefonía también ha aumentado y la computadora tuvo un salto significativo en el 2011, se ha mantenido estable. En cuanto a usuarios de Internet, en el sistema financiero lo que vemos es que, bueno, el sistema financiero y todo lo que hacen los usuarios, las operaciones bancarias, el 25% de la población lo usa en operaciones bancarias y el 30% en comprar productos y servicios financieros. La siguiente, por favor. Ahora, la adopción digital de los servicios financieros y empresas. Si ven la gráfica de barras, ahí sí podemos ver un incremento sostenido, casi un poquito exponencial, en los usuarios de Internet para realizar operaciones financieras. Esto es una encuesta que cubre a todo el país, ¿no? Todos los usuarios, no solo el sector que ustedes atienden, pero también incluye al sector que ustedes atienden, ¿no? Esto les refleja que los usuarios pues están ya más interesados en usar los medios digitales. Si vemos, la sucursal sigue siendo el principal canal, sin embargo, las páginas de Internet ya pasaron al segundo nivel. La siguiente, por favor. Esta gráfica me llamó mucho la atención, ¿qué hizo la contingencia sanitaria en los sistemas financieros? Septiembre 2020, un cierre temporal de sucursales, se empezaron a abrir gradualmente, pero si lo comparamos con la gráfica de la derecha, bueno, para mi derecha, la de los colores azul y verde, cuando se desata la pandemia, cierran sucursales, la gente se mueve a los medios digitales, se empiezan a abrir sucursales, pero la gente se mantiene en los medios digitales, incluso se siguen aumentando. Ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos es que la gente que se movió a medios digitales en la pandemia le gustó y también ya lo está promoviendo y le está invitando a las demás personas a usarlo.
La pandemia cambió muchas cosas y muchas cosas llegaron para quedarse. La siguiente, por favor. Ahora, ustedes que contribuyen aquí, bueno, ustedes saben muchísimo mejor que yo lo que ustedes contribuyen a la democratización de los servicios financieros. ¿Dónde están? Ustedes tienen la mayor posibilidad de la atención a grupos prioritarios, como son las mujeres, habitantes de localidades rurales, hablantes de lenguas indígenas, personas receptoras de programas sociales. La siguiente, por favor. Con datos de la ENIF, que es una encuesta que, como ya mencioné, que se prepara en la CNBB con colaboración del INEGI. Si comparamos con hombres de localidades urbanas, lo que vemos es que estos grupos prioritarios, como son las mujeres en localidades rurales, las personas hablantes de lenguas indígenas y las receptoras de programas sociales, hay una gran diferencia. Trabajan en la formalidad. Si comparan las mujeres en localidades rurales, solo el 9% de las mujeres trabajan en la formalidad, mientras que los hombres en localidades urbanas, el 43%, ¿no? Y así vamos leyendo esa gráfica. Si ven, si me restan tantito, quiero ver la última en celular inteligente. El 82% de hombres de localidades urbanas tienen el 82% de los hombres tienen celular, mientras que si nos vamos a los tres grupos prioritarios, que para el Gobierno de México, estamos en 50%, ¿no? También ahí hay una problemática. Si queremos ir a medios digitales, pues hay otras problemáticas que atender primero. La siguiente, por favor. La inclusión de grupos prioritarios, que es en temas de productos financieros. Vemos, comparado con hombres de localidades urbanas, pues ahí vemos una gran diferencia. El 50% de mujeres en localidades rurales tienen algún producto financiero, comparado con un 80% de los hombres en localidades urbanas. Tiene en cuenta las mujeres, 34% en localidades rurales, y bueno, así vamos leyendo. No voy a leer todos los porcentajes, pero solo viendo los colores y las barras, vemos la gran diferencia, ¿no? Los hombres, que son la parte de abajo, en localidades urbanas, pues están en una mejor posición en la inclusión de servicios financieros. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la contribución del sector cooperativo a lo que estoy llamando la democratización de los servicios financieros. Ha ido creciendo constantemente. Y de ahí la razón por la que su labor es muy, muy importante, ¿no? En las sucursales del sector cooperativo a nivel nacional también han ido incrementando constantemente. La siguiente, por favor. Y bueno, y también es a la par de la participación en la inclusión financiera, también sus activos han crecido y la cartera ha crecido. Y aquí quiero referirme al licenciado César, que nos decía ayer lo que es importante del trabajo que ustedes hacen y que se les invita a que continúen haciendo, es derramar lo que ustedes captan en la economía, en los sectores productivos de sus localidades. Aquí, con esta gráfica, puedo ver que es posible que al incrementar sus activos también están incrementando su cartera de crédito. La siguiente, por favor. Bueno, los cajeros automáticos que tienen, ustedes saben cuántos tiene cada quien. Morelia, Valladolid tienen los más. La siguiente, por favor. También para ustedes, y aquí que es importante esta gráfica, mientras el título de este congreso es Unidos en la Transformación Digital, ya la están haciendo. Ya la están haciendo a su manera y a su velocidad, pero ya la están haciendo. Entonces también pues es importante reconocer esa labor, pero también reconocer que hay mucho por hacer, ¿no? En cuanto al uso de celular e internet, ha ido creciendo constantemente, y el modo de las operaciones financieras por medios digitales en millones de pesos también ha incrementado significativamente. Y esto cabe señalar que no es encuesta, esto es por datos duros de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, esto aquí no es que se les pregunte a las personas, ¿usas cajero, usas celular? Esto es a través de los reportes que nos entregan a la comisión. La siguiente, por favor.
Y bueno, la siguiente, por favor. Ya se ha hablado mucho de las ventajas y de los riesgos, pero yo me voy a focalizar en las ventajas de la digitalización. ¿Qué es lo que significa para sus socios? Cercanía, ahorro de tiempo, transparencia, confianza, comodidad, versatilidad. Para ustedes, ¿qué podrían ser los beneficios? Mayor membresía, que eso lo hemos estado viendo en los últimos años, atraer a la juventud. La población que atienden ustedes tiene un gran número de personas adultas y adultas mayores, pero hay ahí una tarea que hacer para poder atraer a los jóvenes. Incrementar su volumen de negocio, la rapidez de operación que vendrá con una reducción en los costos y la sencillez de su gestión. Entonces, aquí el mensaje que les quiero transmitir, lo estamos platicando en el desayuno, es hacer lo que ustedes ya saben hacer de otra manera que les sea más fácil, les sirva más a sus socios y socias y les sirva más a ustedes. La siguiente, por favor. Circulando pues, en la industria que nosotros tenemos, diagnósticos acerca del estado digital de su sector. Ya estos tres, uno de FinSalud, Sparkassen, Banco del Bienestar, que se enfocaron seleccionaron cooperativas para hacerles un diagnóstico de cómo están su nivel de digitalización. La siguiente, por favor. Los diagnósticos se basaron en su core bancario, la infraestructura, la ciberseguridad, departamento de tecnología, planes estratégicos, minería de datos. Ya hay diagnósticos y creo que ustedes que conocen sus cooperativas y conocen su operación, también saben pues bien qué es lo que hacen bien y que es donde necesitan una ayuda o fortalecer, ¿no? Las palomitas quiere decir esos diagnósticos, lo que sí examinaron, el tachecito naranja, quiere decir que ese diagnóstico no se enfocó en esa parte. Por ejemplo, el del Banco del Bienestar no se enfocó en minería de datos. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto, la siguiente. Con esto lo que les quiero decir, medio repitiendo, que este ejercicio sea de reflexionar, ¿para qué estamos haciendo esto? Lo que es importante es, en un sector como el que ustedes están haciendo, que sean una herramienta para impulsar sus comunidades y una herramienta para ayudar al bienestar de los socios y socias. Y ya la siguiente pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Ahorita en lo que se está tratando es que no podemos eludir el presente y menos el futuro. El futuro es hacer las cosas más eficientes y eso es pues entrar a un mundo digital. No quiere decir que todos van a hacer lo mismo con las mismas herramientas y con la misma complejidad. Cada quien irá escogiendo las herramientas que necesitan y esas herramientas obviamente vienen con un riesgo de ciberseguridad, pero también si lo que necesitan es algo relativamente sencillo, porque es una cooperativa pequeña en una localidad, solo en una comunidad, pues la respuesta va a ser también más sencilla y la defensa, la ciberseguridad también va a ser un poco más sencilla, ¿no? Pero siempre nosotros como CNBB lo que vamos a hacer con principios es tomando en cuenta que todos sus socios y socias tienen el mismo derecho a entrar al sistema financiero y el mismo derecho a ser protegidos. Es como estamos pensando en hacer pues la regulación y que no vean a la regulación como una barrera para que ustedes hagan lo que ya saben hacer, sino que, pues, como dije ayer, que nos vean como aliados para ver cómo les ayudamos a cumplir con esas labores. Y aquí pues también los invito a mantener un diálogo abierto y directo con los reguladores, que somos los mejores que les vamos a decir cómo hacer el cumplimiento de la regulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yadira, te dejo el micrófono para que presentes a nuestro siguiente invitado.
Gracias, César. Pues muy interesante los datos que nos comparte la doctora Lucía Buenrostro. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar los resultados de la encuesta de inclusión financiera 2021. Como sector, ocupamos la segunda posición después de la banca múltiple en relación al número de sucursales, en relación al número de contratos de ahorro, de contratos de crédito. Entonces, realmente estamos realizando un trabajo muy importante desde las regiones en donde nosotros operamos, y eso, bueno, es algo que elogiar y también agradecer y que nos motiva a seguir adelante. Bueno, continuando, voy a presentar al doctor Raimundo Peralta. Él nos va a hablar acerca de las finanzas abiertas y voy a leer su currículum. Una breve semblanza. El doctor Raimundo Peralta, él tiene una gran trayectoria en el sistema financiero mexicano. Él cuenta con más de 30 años de experiencia. Estuvo laborando en Banco de México, donde lideró el diseño, desarrollo y puesta en operación de los sistemas de subastas en tiempo real, la infraestructura extendida de seguridad y el SPEI. Participó en el desarrollo de la ley modelo de firma electrónica para UNCITRAL y en el capítulo de comercio electrónico del Código de Comercio. En Infonavit trabajó en temas de riesgos de crédito hipotecarios y en el cálculo de las estimaciones de las reservas de crédito. Durante los últimos 3 años, en la Administración Pública Federal, ha ocupado cargos directivos en temas de desarrollo de sistemas bancarios y de registros públicos. En la actualidad, es el responsable del desarrollo de los proyectos regulatorios en materia de ciberseguridad y finanzas abiertas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adelante, doctor. Bueno, sí, ya me escuchan. Buenos días a todas y a todos. Ojalá y le estén pasando muy bien. A mí me toca decir parte de los cómo hay que hacer muchas de las cosas que hemos visto que parece que son espantosas. Y bueno, de cierta manera lo son, pero tampoco son tan espantosas como parece como se ve. Por ejemplo, Luis Lima habló del hackeo del SPEI. Es muy importante darse cuenta cómo ocurrió el hackeo del SPEI. Ocurrió en un sistema que está en un componente de los bancos. Sin embargo, el componente que conecta a los bancos con Banco de México no ha podido ser hackeado en más de 15 años. Y yo lo que les recomendaría, en lugar de ver los problemas de ciberseguridad así, de forma cruda y como se ven en las noticias, pregúntense por qué. ¿Por qué en Banco de México el SPEI no fue hackeado? Pregúntense cuáles son las empresas que no son hackeadas. ¿Qué es lo que estas empresas que no son hackeadas hacen y hacen distinto de las que son hackeadas? Y yo creo que la parte fundamental del problema es entender cómo fluye la información, entender dónde están los activos que son interesantes para los hackers, seguir los 10 principios que les mencionó Luis Lima. Esa es la parte muy, muy importante. Es muy importante también darse cuenta que no toda solución tiene que ser con dinero. Es muy importante la educación, es muy importante la creatividad, es muy importante la innovación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos puede permitir avanzar. Eso es lo que a ustedes les ha permitido hacer sus cooperativas, hacer sus modelos de negocio, resolver sus problemas. En México, cuando yo estudiaba, en México por supuesto, había un dicho en la Facultad de Ciencias que decían que muchas veces cuando buscamos soluciones desde Estados Unidos nos ponen una grúa con cimientos en Estados Unidos y nos ponen cualquier cosa en México colgando de lo que querramos, ¿no? Pero no construimos nosotros los cimientos. Yo creo que es muy importante construir los cimientos y entender los problemas, entender a qué se enfrenta uno para saber cómo actuar. Y así es, y en ese sentido va la presentación que les voy a hacer. A mí me toca la parte de escribir la regulación de ciberseguridad, de open banking,
Tengo directivas muy claras de la doctora Buenrostro de cómo hay que hacerlo. Siempre nos está insistiendo, hay que entender, hay que hacer las cosas bien, tenemos que cumplir con los objetivos de la CNBV, que es el bienestar de las entidades y el bienestar de los clientes. O sea, no podemos nada más ver un lado o el otro, no podemos favorecer a uno o a otro. Tenemos que ver por los dos y tenemos que buscar que todo crezca bien. Eso es lo que siempre nos está insistiendo y quiere que las cosas se hagan bien. ¿Pueden darle un clic, por favor? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de lo que tenemos que hacer? ¿Para qué es nuestra regulación? ¿Y dónde está nuestra regulación? Nuestra regulación es para que todo mundo, todas las entidades financieras puedan lograr el follaje del árbol, es decir, depósitos, ahorros, inversiones, historiales de crédito, aperturas de cuentas, seguros y todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Y nosotros no debemos de ser un stopper para que eso pase. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo deben de ocurrir las cosas? Van a ocurrir usando las herramientas que tenemos, que son los celulares, las computadoras, la tecnología de nube, la criptografía, las telecomunicaciones. Y todas estas cosas tienen en común que van a ser usadas a través de un API, que en la actualidad API es el término de moda. Antes se llamaron web services y quizá los que han oído un poco de tecnología y más o menos son de mi rodada, pues habrán oído de las librerías y los más viejos probablemente las llamadas a subrutinas, que viene siendo básicamente el mismo problema de siempre, con un nuevo nombre. Entonces, todo el problema tecnológico que estamos viendo en la actualidad no ha cambiado de fondo en los últimos 40 años, es básicamente el mismo problema. ¿Qué pasó? Se hizo más complejo. Antes un equipo de 2 ingenieros podían resolver un problema, ahora necesitan un equipo de 10. ¿Por qué? Porque el problema es más complicado, hay más herramientas, hay muchas variedades, se ha vuelto complejo, pero en el fondo el problema es el mismo. ¿Qué parte le toca a los reguladores? A nosotros nos toca crearles un cimiento fuerte, es decir, darles las raíces de ese árbol que les permita hacer lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en definir qué es identidad digital. Estamos trabajando en qué consiste que una entidad como ustedes identifique a un cliente. ¿Por qué estamos trabajando en eso? Porque, por ejemplo, los problemas de phishing de los que les han hablado antes, ¿de dónde nacen? Nacen de la imposibilidad del cliente de ver fácilmente con quién está tratando. En el momento en que un cliente sabe claramente con quién está tratando, que en este caso y en su caso si se vuelven digitales va a ser con un servidor, con una computadora, si el cliente sabe con qué computadora está tratando, no le pueden robar su identidad. Si al cliente se le educa, oye, estas cosas no las debes de dar, no las debes de compartir con nadie, no hay manera de que le hagan phishing. Una cosa que siempre hago ver en este tema es, por ejemplo, a ver, me imagino que muchos de ustedes tienen que hacer declaración de personas físicas, declaración ante el SAT de personas físicas. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok. Ahora, yo asumo que todos somos muy cuidadosos de nuestra información y somos gente bien honesta. ¿Sí? Entonces les voy a hacer una pregunta que por favor contéstenmela del fondo de su corazón. ¿Cuántas de las personas que hacen declaración de impuestos han compartido su clave, su punto key con su contador? No se molesten, no los quiero molestar, les quiero hacer un ejemplo. La ley de firma electrónica dice expresamente que el punto key no debe de ser compartido con nadie. ¿Por qué lo dice? Porque es la única barrera que los protege a ustedes para que el SAT los identifique como ustedes. De la barrera que les estaban hablando, de subir las barreras de ciberseguridad,
Esa es la barrera más alta que tenemos. Más arriba no hay manera tecnológica de ir. Entonces, si nosotros empezamos a usar la firma electrónica para identificar a sus clientes y sus clientes comparten la clave privada con su contador, ustedes no van a poder distinguir al contador de su cliente, lo cual es un problema. Y es un problema de educación, es un problema de entender cómo son las cosas, es un problema de entender cómo fluye la información. Y eso es a lo que me refiero. El punto aquí no se comparte con nadie, ni con el contador. Luego, el problema de ciberseguridad es muy semejante. ¿Cómo puedo o qué puedo yo escribir en la regulación para darles a ustedes cierta seguridad de que las cosas van a funcionar bien? Es algo que estamos resolviendo. ¿Cuál es mi mejor herramienta que tengo? La criptografía matemática, en particular la infraestructura del SAT. Esa es la mejor herramienta que tengo. Si ustedes la vulneran dándole la frase de seguridad al contador, yo tengo un problema. Igual pasa con muchas de las herramientas de ciberseguridad. Si los usuarios no las entienden, si no educamos a los usuarios, si no nos educamos nosotros mismos, hay muy pocas cosas que podamos hacer. Otro aspecto muy importante y que creo que está muy claro y muy avanzado es el tema de protección de datos personales. Tenemos una ley que nos dice que los datos son nuestros, de cada uno de ustedes, míos, de los participantes en el foro, de los participantes de la CONCAMEX. Y eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros debemos de tener el poder de decidir qué se hace y qué no se hace con nuestros datos. O sea, los datos transaccionales no son de los bancos, no son de las cooperativas, son de sus clientes. Los datos personales son de sus clientes. Y eso es muy importante entenderlo y es muy importante visualizarlo para poder tener una idea de qué vamos a hacer en banca abierta. Continuemos, por favor. Denle 2 clics de una vez. Otro. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer en identidad y ciberseguridad? Déjenme enfocarme nada más en los 2 cuadros de abajo porque todo lo demás ya lo dijeron los antecesores. La identidad digital debe permitirnos confiar en que estamos tratando con las personas con las que se firmó un contrato y se intercambió información de identificación. A diferencia del mundo físico al mundo digital, la diferencia entre estos 2 mundos es que en el mundo digital no se puede distinguir a una persona que tenga los mismos datos de identificación o de identidad que otra. En el mundo físico sí, en el mundo digital es imposible. No hay nada que podamos hacer. Si vienen y les ofrecen una solución por $200 millones que va a hacer eso, no la compren, eso no se puede. Una persona que tenga los mismos datos que otra persona y trate de usar un sistema es indistinguible. Y eso creo que es muy claro. La otra parte importante y que estoy totalmente de acuerdo con mis antecesores es que la ciberseguridad perfecta es una utopía. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien le hace una modificación a cualquier parte del sistema, existe la posibilidad de que introduzcan un error explotable. Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer? Siempre conocer los sistemas, saber qué está haciendo uno, estar atento a cómo funcionan las cosas para estarse defendiendo continuamente. La ciberseguridad es una actitud, no es una cosa que diga, ya la cociné, me la como y me olvido del tema. No. Tienen que estar atentos, tienen que tener responsables, tienen que saber quién es responsable de cada cosa para si algo pasa ir y preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Por qué pasó? Vamos a corregirlo. Eso es muy importante, por favor, no lo olviden.
2 clics, por favor. Ahí está, ahí está. Pasemos a un tema bastante más agradable, porque el de ciberseguridad creo que a todos nos pone la piel chinita, ¿no? ¿Qué es la banca abierta? Bueno, pues les tengo una buena noticia. No hay una definición oficial y única de banca abierta. Eso me parece sensacional. ¿Por qué? Porque ustedes que han encontrado soluciones a problemas y que han logrado tener éxito en las distintas cosas que han emprendido, yo creo que pueden ayudarnos a decidir qué carambas queremos como banca abierta. En términos generales, la podríamos entender como compartir información de los clientes con entidades financieras, con otros agentes, con el permiso del cliente. Eso está en negrillas porque es súper importante. O sea, no se debe de valer que BBVA, el que sea, porque conoce mis datos personales y conoce mi transaccionalidad, los use para hacer negocio con ellos. ¿Qué es lo que sí se debería de permitir? Que yo use mis datos para obtener un mejor negocio con otra empresa, con otro banco. Y como dijo, no me acuerdo qué presidente fue, si el de Canon o el de Epson, cuando la guerra de las impresoras de inyección de tinta, le agradecía a su competidor, él iba ganando, ¿no? Y le agradecía a su competidor por existir y porque lo había hecho mejor. La competencia, ¿para qué debe de ser? La competencia debe de ser para mejorar. O sea, no porque yo tenga competencia significa que mi competencia es mejor que yo. Si algo hace mejor que yo debo de aprender de él y mejorar yo. Y él debe de hacer lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que todos estemos mejor. Eso es algo que la doctora continuamente nos está diciendo en la oficina. El objetivo de todo esto es que esto mejore, pero que mejore para todos. ¿Sí? Eso es lo que se quiere. Entonces, ¿para qué serviría la banca abierta? Pues estamos viendo en ese momento que se vale soñar y estamos preguntando en distintos sectores, informándonos qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces se requiere, ¿o qué nos puede dar? Nos puede dar mayor participación de la población en el sistema financiero, que yo creo que es un tema en donde tenemos una deuda como país enorme. Tenemos mucha gente que no tiene acceso a los servicios financieros. Y la solución no está en las zonas urbanas, porque en las zonas urbanas todos estamos bancarizados. Tenemos inclusive hasta varias cuentas o varias tarjetas de débito o de crédito. No, ahí no está el problema está donde ustedes están. Eso es lo que hay que resolver, cómo resolver la operatividad de la gente que ustedes atienden. Y tal vez, y ayer lo dijo un participante, tal vez lo que hay que hacer es salir al campo y preguntar, oigan clientes o futuros clientes, ¿cómo les ayudo? De ahí tienen que salir las ideas, porque acá pensando en las alturas no lo vamos a resolver, ¿no? ¿Qué necesitamos? Acceso a la variedad de servicios en línea o tal vez en semilínea. Tal vez no todos los clientes necesitan tener el banco disponible en el teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana. Tal vez con que tengan acceso a su banca un día a la semana es más que suficiente. Y la doctora me comentaba hace tiempo cuando la conocí, que en Alemania, por ejemplo, en algunas zonas que son muy aisladas, porque los alemanes se reparten bien sobre su territorio y les gusta la naturaleza, tienen un concepto de un banco que llega en un camioncito. Y ya sabe todo el mundo que tal día a tal hora llega el banco en el camioncito, se para el camioncito, hacen sus transacciones y se acabó la historia. ¿Podrían ustedes pensar en una solución de ese tipo con aplicaciones móviles? ¿Cómo? Ponen un centro donde haya red wifi y pues ya saben que las personas saben que cuando pasen por este centro ahí pueden hacer sus transacciones y el resto de tiempo podrían hacer sus transacciones fuera de línea, con Bluetooth, conectándose entre celulares inteligentes. Yo qué sé, se me ocurren esas cosas. Se pueden mejorar los productos y los servicios para la población.
también es interesante que se podría incrementar el tamaño del mercado. O sea, no necesariamente tienen que ir por los clientes de la competencia. Hay muchos clientes que están allá afuera que hay que encontrar cómo resolverles su problema. Después, y una cosa que a nosotros nos interesa es que tal vez la banca abierta nos podría ayudar para mejorar los procesos de supervisión. Si yo tuviera la capacidad de estar viendo qué le está pasando a las entidades financieras en línea y tengo la capacidad de entender cómo funcionan las entidades financieras, podría yo entender qué está pasando con las entidades financieras. ¿Cómo? Esta es la parte difícil. El ecosistema financiero mexicano es diverso en tipos de instituciones y en su tamaño. Tengo los megabancos y tengo las cooperativas chiquititas. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué es el requerimiento que todo el mundo me hace? Que la regulación sea pareja, pero que sea a la medida de cada quien. Y ahí realmente tengo un problema, se los confieso, porque por otro lado tengo que respetar un principio que dice que misma actividad y mismo riesgo le tengo que aplicar misma regulación y misma supervisión. Entonces, estamos trabajando en ver cómo puedo lograr que mi regulación le aplique parejo a todo mundo sin matar a los chiquitos y sin que sea demasiado barato para los grandes. O sea, tengo que encontrar una manera de que las cosas funcionen de tal forma que todo mundo tenga el mismo nivel de seguridad y lo puedan pagar. ¿Por qué? Porque otro principio que siempre me están recordando es que todo mexicano tiene el mismo derecho a todo. O sea, no debe de haber mexicanos clase A y clase B. Todos deben de tener el mismo acceso. Entonces, hay que encontrar una solución a ese problema y eso creo que es muy interesante, ¿no? La forma de conectarse a un mundo de banca abierta debe de ser accesible para todo el mundo por el principio que les estaba diciendo y la mejor forma de definir un sistema es a través de las interfaces de aplicación, que es lo que ya les dije, que antes se conocían como servicios web y antes se conocían como librerías, viene siendo la misma gata pero revolcada. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. México cuenta desde hace tiempo con varios desarrollos tecnológicos y legales de primer mundo para mi gusto. Fuimos y se resolvió en México el problema antes que en el Reino Unido, que las tarifas telefónicas fueran uniformes en todo el país. Ahorita, básicamente, cualquiera de ustedes que tenga un plan celular razonable tiene llamadas de larga distancia que son sin límite de tiempo y muy probablemente llamadas a Estados Unidos y Canadá incluidas. El acceso a Internet, si están ustedes en zonas urbanas, es prácticamente omnipresente. Prácticamente. Yo he tenido problemas de conexión aquí porque estoy conectado en una compañía súper barata que se llama New, que a mí me gusta porque es bien barata, no me da un servicio así hiper excelente, pero para lo que hago no es más que suficiente, ¿no? Después tenemos el sistema de firma electrónica ampliamente usado por la administración pública, que si se usa bien, yo creo que es muy seguro porque sé de buena fuente que el SAT no ha perdido ningún caso en donde lo han tratado de demandar argumentando que les robaron la firma electrónica. Los han perdido todos, el SAT ha ganado todo. Tenemos la portabilidad de números telefónicos, se me olvidó anotarlo ahí, tenemos la ley de firma electrónica, que es la que establece cómo funciona la firma electrónica y nos permite hacer la seguridad como la hace el SAT. Tenemos la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, que es una cosa que en la literatura de Open Banking la ponen así como el máximo logro de la India, creo que es de Australia y que lo está tratando de hacer la Unión Europea. Nosotros lo tenemos desde hace varios años. Y es nuestro derecho,
Y cuando uno le pregunta a los abogados, oye, ¿los datos transaccionales son del banco o son míos? Los abogados contestan, son tuyos. Es algo que no hay que olvidar. Está esa ley, ya está escrita, no hay que hacer nada, nada más hay que aplicarla correctamente. Tenemos la Ley General de Mejora Regulatoria, que obliga a la administración pública a compartir los datos que tiene entre las distintas partes de la administración pública y no pedírselas al ciudadano. Si nosotros o si ustedes como empresas siguen los principios de la Ley General de Mejora Regulatoria, estoy seguro que van a llegar a mejores soluciones. También tenemos la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que son las llamadas fintechs, que dan una serie de posibilidades para operar. Y bueno, y alguien me comentaba hace rato que las fintechs se ven muy bonitas porque son muy sexys, porque no tienen cargas regulatorias, porque empiezan con una operación de cero, entonces las tecnologías de nube son muy atractivas para empezar, pero cuando realmente tengan una operación muy grande, yo quiero ver si la tecnología de nube va a ser tan barata como parece ser. Yo tengo mis dudas por una experiencia que me pasó que no les voy a platicar. Bueno, si quieren se las platico, pero no me quiero pasar demasiado del tiempo. Es muy simple. Cuando trabajé en el Banco del Bienestar, nosotros teníamos un contrato en el centro de datos basado en máquinas virtuales. No me acuerdo las cifras exactas, pero la cantidad de dinero que se pagaba mensualmente era descomunal. Cuando llego a la Secretaría de Economía, empiezo a ver qué tenía de tecnología, cómo funcionaba, y descubrí que tenía 9 cajas, 9 computadoras de doble procesador Xeon cada una, 27, no, era la generación anterior, creo que eran 16 cores por procesador. Tenía solo 9 de esas máquinas y tenía 400 máquinas virtuales operando. Y el costo era como la 10ª parte de lo que pagábamos en el Banco del Bienestar. Entonces empecé a ver, dije, oye, pero si en el Banco del Bienestar nunca tuve 400 máquinas funcionando. Y fue cuando me quedé pensando, dije, aquí hay un problema. La evaluación de las máquinas virtuales es muy complicada porque ustedes no saben cuánto tiempo realmente las utilizan. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. La tecnología de nube parece maravillosa. No sé si les han dicho que básicamente ustedes pueden bajar el software de internet, instalarlo en una computadora y gozar de los mismos privilegios que tiene la nube. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes van a saber dónde está su computadora y cómo corre, en lugar de que la computadora esté quién sabe dónde. Y el diagramita de la nube que se ve en todos los libros, en todas las cosas, sigue siendo el mismo, ¿eh? Ahí no va a cambiar absolutamente nada. Y creo que eso es bien interesante saberlo y hay que estudiarlo. Por eso les decía al principio que lo que es importante es entender los problemas, entender cómo funcionan, para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que les dije antes lo quiero reforzar dejándoles ver cuáles son los pilares de banca abierta que tiene la India. Tuvo un proyecto de identificación digital que su éxito se mide en que logró en muy poco tiempo identificar digitalmente a 600 millones de personas. Tiene 1,200, entonces digo, es un logro muy, muy importante. Nosotros tenemos 130 millones de personas y el SAT está haciendo el esfuerzo de darle firma electrónica avanzada a todos los mayores de 18 años, que si no me fallan las cuentas debe ser como el 70% de la población. O sea, tal vez no vamos a tener 600 millones identificados, pero quizá el 70% de la población sí. En India lograron el 50%. Depende de cómo se plantean las estadísticas, si se ven bonitas o feas, ¿verdad? Después también tenemos una interfase de pagos interoperable. Ahí, bueno, es el SPEI de Banco de México, básicamente. Ahí, ¿cuál es el problema? Si ustedes entienden cómo funcionan las tripas de la tecnología, el costo de conexión al SPEI puede ser muy barato. Las empresas por ahí que les ofrecen conexiones al SPEI, yo he tratado con algunas de ellas y he tenido problemas
con algunas de ellas porque no me daban lo que me ofrecían que me daban, y algunas de ellas inclusive las hackearon, pero ya no hablamos del tema. Hay un tema muy importante que hizo India, que es la digitalización de documentos y su verificación. Aquí quisiera explicarles dos conceptos. Digitalizar, más bien, deberíamos de crear un término que fuera, por ejemplo, datificar, en contra de digitalizar. ¿Cómo se debería de entender digitalizar? Si ustedes agarran un pasaporte, lo ponen en una fotocopiadora moderna y les entrega un PDF, llamemos a eso digitalizar. Si ustedes agarran el pasaporte, lo ponen en la misma impresora y le piden que lo convierta a texto, un proceso conocido como OCR, llamemos a eso datificar. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el PDF es muy fácil de interpretar para los humanos. El otro archivo es muy fácil de interpretar para las computadoras. El primero es difícil de verificar en las computadoras, el segundo es fácil de verificar en las computadoras. Entonces, si estamos en un proceso de transformación digital, ¿qué es lo importante? Datificar. Que ustedes puedan verificar la validez de la información de forma automática. Ahí les ayuda la firma electrónica y otra bola de procesos que hay ahí. Pero para tener eso, la información tiene que estar datificada, tiene que ser datos, no imágenes PDF o JPG. Eso es bien, bien importante. Y la última etapa, que es muy importante, es el consentimiento. ¿Eso de dónde sale? De la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Si se fijan, básicamente tenemos todo lo que India tiene para ser el rockstar que es India. No nos falta casi nada. México tiene los prerequisitos necesarios para implementar banca abierta. Es necesario ponernos de acuerdo entre reguladores con regulados, entre entidades por sector, en este caso el cooperativo, entre todas las entidades del sistema financiero y los objetivos de atención de cara al cliente. ¿Qué se necesita ahí? Que tengamos una idea de qué queremos hacer, para qué queremos hacer la datificación. Lo que nos decía ayer el ponente de Sparkassen, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les ayuda? Un proceso de innovación, un proceso de transformación digital debe de producirles una ganancia clara. No nada más voy a hacer digitalización porque está de moda. ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué servicio nuevo voy a dar? ¿Cómo va a funcionar? Hay que tener claros los objetivos de atención de cara al cliente. Y existe un problema muy serio que se conoce como asimetría de la información. ¿Qué es esto? Existen las Big Tech que tienen una gran cantidad de información transaccional de sus clientes y existen las empresas financieras que no tienen la información comercial, sino la información personal y una parte de la información transaccional. Este es un problema que hay que reconocer, hay que decidir qué enfoque se le va a dar y qué solución se va a adoptar en el sistema financiero y hay que adaptarse a los cambios. Una cosa que desde mi punto de vista puedo estar equivocado, va a pasar, es que el proceso que estamos viendo, que reconocemos como banca abierta, se va a dar, querramos o no querramos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar una decisión clara de qué queremos. ¿Para qué? Para ser parte del cambio, no para ser víctimas del cambio. O sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan en esta cosa llamada banca abierta? ¿Qué les serviría? Si ustedes me pudieran decir, oye, a nosotros nos serviría esto, esto y esto, yo lo puedo tomar en cuenta y podría tratar de reflejar lo conducente en la regulación. Si yo no tengo retroalimentación y no sé qué es lo que necesitan, pues quién sabe qué se me ocurra. Y eso puede ser un problema. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de esta cosa para el usuario debería de ser que tuviera control de su información financiera, le da la posibilidad de tener historias de pago y de crédito, lo cual le da acceso a otros servicios. Ustedes dan crédito, conocen el tema de cartera vencida y saben ustedes cómo deciden a quién le dan y a quién no le dan crédito y cuánto le dan. Si ustedes pudieran tener información de la gente, de cómo se están comportando sus finanzas, cuánto gana, cuánto gasta, en dónde gasta, qué paga bien, qué paga mal, eso les sirve y eso podría ser útil. Por ejemplo, una cosa que creo que sería útil es, por ejemplo, en el caso de las personas que rentan inmuebles, si esa información estuviera disponible en el buró de crédito, ustedes podrían identificar a clientes que tal vez no tienen historial de crédito, pero si paga puntualmente su renta, pues tal vez eso habla bien del cliente, ¿no? O sea, cosas como esas se podrían pensar y yo creo que valdría la pena que las exploraran y las pensaran, ¿no? Le proporciona información para poder escoger un mejor servicio y la mejor institución. Esto no es una sentencia de muerte para la institución que en un momento sea clasificada como no la mejor institución. Es una área de oportunidad, como se dice ahora, para esa institución para mejorar y saber qué tiene que ser mejor para que el cliente lo escoja a él. Para las instituciones, reduce el costo de brindar los servicios financieros, hace que el mercado sea más grande, que haya un lugar en el mercado para todos los participantes del sistema financiero. Esa es nuestra directiva. Tenemos que lograr que estas dos cosas ocurran, ¿no? Que estos dos cuadros ocurran. Para el sistema financiero debiera de mejorar la imagen pública de las instituciones para que la gente se quiera acercar a los bancos y mejore la inclusión financiera. Mejorar la calidad de los servicios. ¿Quién no se ha quejado de su banco? Yo todas las semanas. Aumenta la disponibilidad de los servicios financieros también. ¿Qué es lo que se esperaría? Que para el país pudiéramos aprovechar y potencializar la infraestructura tecnológica y legal que ya tenemos. Yo lo que siento de México y que a veces me da mucha pena y coraje es que invertimos en muchas cosas, hacemos muchos esfuerzos y pocas veces obtenemos los beneficios de esas inversiones. Si nosotros nos ponemos a aprovechar lo que ya tenemos, lo que está hecho y lo usamos en nuestro beneficio, pues para eso se han hecho esas inversiones y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Diseñar nuestras propias soluciones. Y creo que México tiene muchos ejemplos de soluciones que ha diseñado y que le funcionan bien. Sigamos haciéndolo, tengamos confianza en nosotros mismos. Yo creo que podemos. Y ser parte del cambio mundial con nuestras reglas. Siguiente, por favor. ¿Qué pasos tenemos que hacer para poder lograr esto? Tenemos que definir o diseñar los mecanismos que se usarán para la seguridad de la información y de las comunicaciones, los mecanismos uniformes de identificación de clientes para el sistema, los derechos y las obligaciones de los individuos con respecto a su rol y al uso de datos, los derechos y las obligaciones de las empresas que van a usar los datos, cómo debe de funcionar el tema de responsabilidades para los temas de reclamaciones, errores, fraudes, que es muy importante porque muchas veces las cosas van a salir mal y va a haber que dirimir quién es el responsable de qué cosa. Si eso no se hace, esto puede ser un gran problema, ¿no? El estándar que se usará para la representación de los datos y de los APIs. Y hay una cosa muy buena acerca de los estándares. Hay muchos y hay de dónde escoger. ¿Sí? Entonces, no es de que, este es el mejor estándar del planeta. Lo más probable es que quién sabe. Entonces hay que escoger uno que nos funcione. ¿Cómo se administran los datos y los mecanismos de intercambio? O sea, ¿cómo van a fluir los datos? ¿Cómo los entregamos? ¿Cómo los recibimos? No debiera de haber costo por hacer esas cosas, ¿no? Las funciones que se implementarán como parte de la banca abierta.
vamos a iniciar pagos en banca abierta o no, vamos a hacer órdenes de pago, vamos a emular el cheque, vamos a emular las tarjetas de crédito, se van a incluir seguros, no se van a incluir seguros, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo se necesita? Y bueno, y desafortunadamente también se tiene que hacer un cronograma de implementación porque si no nunca vamos a acabar, entonces hay que ponerle tiempos en el que tenemos que hacer distintas cosas para que vaya avanzando. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Ay. Gracias, doctor. Adelante, César. Bien, pues aprovechando que comentaron tanto la doctora Lucía como el doctor Raimundo, pues queremos compartirles también que como Concamex estamos coordinando la agenda regulatoria aquí con ellos, hemos estado muchísima disposición. Un ejemplo claro es el que nos estén acompañando aquí y sé que están haciendo mucha más labor para conocer mucho más al sector y verlo con una perspectiva pues clara como tal vez la veamos nosotros, pero también a nosotros nos toca entender la perspectiva desde la autoridad. Pero bueno, la tarea es que estamos coordinando esos trabajos y que ustedes sepan que se está atendiendo ese tema, ¿no? Bueno, pues también hemos invitado a la consultora Yolistli Gutiérrez. Ella es especialista en Derecho Financiero, en FinTech, medios de pago, es auditora certificada de prevención del lavado de dinero, cumplimiento regulatorio y comercio electrónico, con más de 14 años de experiencia trabajando en el sector financiero, certificada ante Comisión Nacional Bancaria como oficial de cumplimiento. Ha sido conferencista para los principales directivos y ejecutivos de las empresas más importantes del sector, como el Foro Copaimen, Ciscop, Asofom, el Foro Prosa, congresos de medios de pago en Brasil, Colombia, España y México, entre otros. Ha colaborado en la revisión de diversas leyes en materia financiera en México. Adelante, Yolistli. Muchísimas gracias. Me da pena darle la espalda a las autoridades y más que ven el tema de Open Banking, por favor, perdón. Una ronda de cervezas para todos porque ya están muy apagados. No, arriba señores, despierten. Así, al fin que el Congreso lo invita, ¿no? Bueno, para mí es un verdadero placer. Muchísimas gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias. Les agradezco enormemente el poder estar aquí con ustedes. Voy a hablar de temas de digitalización. ¿Cuál es el que tengo que picar? Perdón, ¿no me dijeron? ¿Sabemos? Bueno, si me ayudan creo que va a ser mucho más fácil. Bueno, me toca operaciones financieras a distancia. La siguiente, por favor. Al día de hoy hay muchas formas de hacer operaciones financieras a distancia, como las wallets que nacieron con el tema de las fintech y el limón y demás. Banca móvil, que a lo mejor está mal el término, pero bueno, al final del día el tema del SPEI les dio la posibilidad de que pudieran tener operaciones como banca móvil. El tema de e-commerce, que esto es bien importante y que poco a poco se está vinculando más con el tema del mundo financiero porque han creado productos financieros para la compra de bienes y servicios. Las tarjetas virtuales, que ya no nada más hay tarjetas físicas, sino ya también evolucionaron a las tarjetas virtuales. Códigos QR, que no estoy hablando de CODI, sino de otra forma de pago. Todo lo que tiene que ver con NFC, contactless y evidentemente las criptomonedas, que las autoridades me van a regañar por hablar de este tema, pero al final del día existen y están en una economía paralela y que llegaron para quedarse, ¿ok? Las siguientes, por favor. Vamos a hablar un poco de fintech. La siguiente, por favor. No quiero meterme mucho en el tema, pero justo voy a hablar del tema de Open Banking, que a lo mejor está mal dicho y debe de ser Open Finance, pero al final del día lo que quiero transmitirles es
Es la primera ley que trae una figura transversal, que es el Open Banking, que van a aplicar para todas las entidades financieras de este país. Y esto es un tema sumamente relevante y trascendente, porque la ley FinTech emana pues, de la ley de transparencia. La siguiente, por favor. Perdón, regresemos al de Open Banking. A ver, lo que nos decía el doctor Peralta es súper importante. El Open Banking a nivel internacional, y voy a poner casos como China, como la India, con temas de fintech y las wallets, temas de Unión Europea, el Open Banking ha demostrado casos de éxito en donde mejora las finanzas para los usuarios. ¿Qué es esto? Al final del día son las conexiones que son rápidas, te puedes conectar y en un solo lugar obtienes datos de una sola persona y por fin permite a las entidades que brinden servicios hiperpersonalizados. Un ejemplo, yo, Lisli Gutiérrez, si tuviéramos el Open Banking bien hecho, con productos adecuados, podrían llegar empresas a México para darme un crédito con base a mis finanzas. No ofrecerme una tarjeta de crédito común, no darme una tarjeta de crédito común. Ustedes con sus asociados, no nada más se trata de que conozcan a la familia, no sé, Pérez Prado, sino que al final del día conozcan exactamente cuántos créditos tiene, cuánto gana, en cuántas cajas y por consecuencia a lo mejor te tengo que dar un producto distinto a la que hoy te ofrezco porque ya te conozco perfectamente tus finanzas. De eso se trata el tema de Open Banking. La siguiente, por favor. Sí es un hecho que se hace a través de interfaces que ahora se llaman APIs y coincido con el doctor que este tipo de conexiones ha existido y ha evolucionado y cada vez se mejora mucho más. Pero bueno, al final del día es que una empresa se conecte con otra para solicitarle ciertos datos. ¿Qué debemos de entender? Los casos de éxito en otros países y para qué ha funcionado, que de verdad ha sido una locura. En Inglaterra existe un ente que solamente regula y supervisa el tema de Open Banking con diferentes entidades financieras y hay documentos y datos estadísticos, que tampoco crean que tiene mucho, en donde ya viene información clara de las ventajas y el crecimiento que ha tenido el tema de Open Banking, porque insisto, ya empieza a brindar servicios hiperpersonalizados. Ya te conozco a tal punto que ya sé que a lo mejor el crédito de la abuelita debe de ser de 7 pesos o a lo mejor es el de 100 porque ellos al final del día se lo sigue prestando al nieto y al hijo y al no sé qué. Entonces, en realidad, a lo mejor estamos equivocados de cómo dar los créditos y el punto del Open Finance es justo lograr este tipo de productos hiperpersonalizados con base a la información y el entendimiento que tenemos de todas las personas. La siguiente, por favor. En México, la regulación a la que ahorita existe establece que hay proveedores de datos y solicitantes. Lo interesante de esto es entender quiénes son los proveedores de datos. La siguiente, por favor. Los proveedores de datos son entidades financieras, que ustedes entran aquí perfectamente, transmisores de dinero, las instituciones de información crediticia, las cámaras de compensación existentes, instituciones de financiamiento colectivos, las IFPES, modelos novedosos, y las sociedades autorizadas para operar como modelos novedosos, que esas pueden ser muchas y de muchos tipos. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de datos te dice la legislación que se pueden compartir, al menos de México? Datos abiertos. ¿Dónde están tus sucursales? ¿Cuántos cajeros automáticos tienes? ¿En qué comunidades? ¿Por zonas geográficas? Cosas de ese tipo. Datos agregados, que ya es información estadística. Aquí ya empieza a estar lo interesante de la información que empieza a tener valor y que las otras empresas se los pueden empezar a comprar porque tienen interés en qué regiones están, cuánto es la población, volúmenes transaccionales generales. Solamente estamos hablando de datos estadísticos. Y luego los datos transaccionales, que ahora sí ya estamos hablando. ¿Cuántos créditos? ¿De qué promedio? ¿A qué edad de personas? N cantidad de cosas. Ticket promedio de las operaciones. N cantidad de cosas. La siguiente, por favor. El API y lo que tiene que ver con el Open Banking es esto. No crean que solamente
el Open Banking va ligado a cuántos cheques te estoy dando, sino no, es un tema de conocimiento externo, o sea, realmente hiperpersonalizado, y que ya al día de hoy en otros lugares del mundo las APIs se conectan con un reloj, con un carro, con celulares, con sus televisiones. Al día de hoy, si alguno tiene un streaming como Netflix, Amazon Prime o cualquiera de estos, al final del día las APIs están evolucionando y están llegando también al mundo financiero, y esto llegó, se quedará y evolucionará porque la tecnología evoluciona de manera abismal. La siguiente, por favor. Quiero darles un ejemplo. Erika, a ver, quiero nada más dejar súper claro, esto no es Open Banking. Esto es la tecnología que se está empezando a utilizar de asistentes virtuales en temas financieros. Este asistente se llama Erika y es de Bank of America, que te ayuda a tener el control de tus finanzas, y esto es algo súper importante porque tampoco es que todavía estemos hablando de Open Banking, pero vean lo que ya hay en otros países y que un asistente virtual puede hacer por sus agremiados. Si le dan play, por favor. ¿No se escucha? From almost anywhere. If your debit card goes missing, Erica's got you covered. I can't find my card. Oh, that's all good. I got it this time. And with Erica, you can quickly send money to your friends, I'll pay you back. no matter where they bank. It's been a while since we've had lunch together. It hasn't been that long. Need to find a past transaction? Erica makes it easy. Erica, when was my last expense at the Lime Truck? Here's what I found. Your last transaction at the Lime Truck was December 15th. Way too long. No. Are you serious? Erica, please unlock my debit card. No problem. Your card is now unlocked and ready to use. Meet Erica, your virtual financial assistant. Just talk, type, or tap, and Erica will help you with the rest. Open the Bank of America mobile app and see what else Erica can do for you. ¿Se dan cuenta ya cómo un asistente virtual te bloquea la tarjeta, te activa la tarjeta, te dice cuándo tienes que pagar tu tarjeta, te ayuda a pagarla, le dices, oye Erika, ayúdame a transferirle el dinero a mi papá, a mi esposa, a mi amante, a la amiga secreta, ¿no? Los que cooperen en otras casas, cada quien, ¿no? Pero bueno, al final del día, la asistente, que hoy incluso ya existe, es el tema que hoy nos trae, que es la digitalización. Es súper importante que entiendan un tema y un fenómeno que está sucediendo en México, que es la población. Quiero que esto les quede súper claro y que además se lo metan en el ADN de una forma súper importante. La evolución de los servicios financieros en materia digital no nada más es porque sea una tendencia global, y tampoco no nada más es porque la digitalización llegó para quedarse. Tiene que ver mucho con el tema generacional, señores. Al día de hoy, el INEGI establece que el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años. La población más grande de la panza poblacional de México está entre los 10 y los 45 años, ¿ok? Forbes hace poquito, como un mes y medio, sacó un dato estadístico diciendo que la generación de los millennials y la generación Z en los próximos 10 años son los que van a tener todos los cargos de vicepresidentes, directores y demás de las compañías. Si ustedes entienden esto, van a entender entonces la necesidad tan importante del por qué también digitalizarse, porque ¿qué creen? Esas generaciones nacieron ya digitales y evidentemente la toma de decisiones es distinta. Ya ellos, muchos de ellos, no utilizan Google para hacer un buscador, sino utilizan TikTok, ¿ok? ¿No? Que de repente dicen, ¿cómo voy a hacer X, no sé, un pie de fresa? Y buscan en TikTok los tutoriales. Esas son las nuevas generaciones que hoy están en el mundo y sobre todo en México. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Pues porque las personas están cambiando la forma de cómo se comunican, la forma de cómo operan, la forma de cómo hacen las cosas. Las nuevas generaciones
no les gusta ir a las sucursales. No importa si son bancarias, si son cajas, les da muchísima pereza el tenerse que levantar e ir a una sucursal. Todo lo quieren inmediato. Si de hecho, ¿por qué hoy televisoras como HBO, que ya para que les contrates el servicio, lo que hacen es que las series que más éxito tienen sí hacen que salgan cada viernes? Porque si no, lo que sucede es que las nuevas generaciones en una sentada, 3 fines de semana, se acabó toda la temporada y ya no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, esta característica que es súper importante de la inmediatez se convirtió en una necesidad también para los servicios financieros. La no fricción también se convirtió en una necesidad de los servicios financieros. ¿Por qué? Por temas generacionales, que esto es súper importante. Y si a eso le unamos el tema de la pandemia, pues sin duda la digitalización llegó, se quedará y será para el futuro, no lejano, sino el de hoy. La siguiente, por favor. Los activos virtuales, y lo voy a hablar con base a la ley FinTech, son aquellos que supervisa y autoriza Banco de México, además de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para qué tipo de entidades, para bancos y para fintechs únicamente. Dato importante, son solamente para uso interno de las entidades. Y 2, no se pueden convertir en moneda de curso legal, ¿ok? Son 100% digitales. La siguiente. Lo que yo les decía de activos virtuales y de criptomonedas era que al día de hoy existen N cantidad de criptomonedas como Bitcoin, Doge, Ether, N cantidad de más. Al final del día, todas estas se comercializan en México y en otros lugares del mundo y han generado billones y billones de dólares por la adquisición de este tipo de monedas y la minería. ¿Qué fue lo que hizo nuestro gobierno? Dijo, bueno, lo voy a reconocer que sí existe y lo voy a meter como algo que se llama actividades vulnerables y me tienen que reportar, se tienen que afiliar y los debo de tener con un control, porque al final del día debo de saber quiénes mueven el dinero ahí. ¿Por qué? Porque sí es cierto que ha existido datos históricos de vandalismo y de diferentes redes que utilizan este tipo de monedas para hacer actividades delictivas. Eso es una realidad. Entonces, el SAT al día de hoy, en su padrón de actividades vulnerables, tiene registradas al menos, lo que han dicho datos oficiales, 55 por ahí. Entonces, sí es súper importante que sepan que esta economía paralela ya está empezando a funcionar para la compra de bienes y servicios. En donde yo vivo, al final del día tenemos una tiendita y es un restaurante y ya te aceptan pagos con criptomonedas. Es importante que esto vean, o sea, antes lo veía muy lejano, al día de hoy ya no. En muchos lugares empiezan a aceptar criptomonedas para la compra de comida, para la compra de ropa, para la compra. Esto es importante que lo sepan. La siguiente, por favor. Temas de sistemas de pago que son regulados, supervisados y en ocasiones administrados por nuestro Banco Central, que se llama Banco de México. La siguiente. Algo que tienen que entender es que los sistemas de pago son un bien social. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad ayudar a la comunidad, ¿ok? Ustedes como entidades que son, aparte soy fan de su gremio, porque a pesar de que escucho comentarios como estamos en zonas rurales, no hay internet, pero ustedes son el sector que llega a esos lugares. Ustedes son el sinónimo y el significado de inclusión financiera. Por ustedes hay gente que está hoy con cuentas, incluso con tarjetas y con cajeros automáticos, que sin su sector no podrían tener acceso a servicios financieros. Y justo, hablando de todos estos que los acabo de comentar, eso se llama sistemas de pago. La siguiente, por favor. El SPEI. La mayoría, levanten la mano que quiénes son participantes directos del SPEI aquí. ¿Ok? ¿Y quiénes son participantes indirectos del SPEI porque están conectados con un tercero? Listo.
La siguiente, por favor, y ahorita les voy a dar una noticia que yo creo que ya la saben. La siguiente, por favor. Salió la circular 1/2022 que por primera vez en la historia, que esto es un dato importante histórico, se reconoce por primera vez la figura de participación indirecta del SPEI, ¿ok? Antes sabíamos que existía, sabíamos que estaba, sabíamos que se vendía y se comercializaba, pero no estaba regulada. Al día de hoy, en este año 2022, sale por primera vez Banco de México con una circular en donde dice: sé que existen los participantes indirectos del SPEI y que también los tengo que regular. ¿Para qué ayuda esto? Uno, fortalecimiento del esquema de continuidad operativa. ¿Por qué? Oye, yo me conectaba, pero yo no sabía exactamente qué hacía uno y el otro y demás. Y hoy Banco de México dice, si tienes un proveedor tercero, también me tienes que garantizar la continuidad de negocio. Dos, ¿cómo se van a hacer transferencias por celular ya sin la necesidad de tener la cuenta clave? Todo lo que salió con CODI, que además soy fan de CODI, aunque muchos no lo han utilizado. Esto es la forma de cómo Banco de México está tratando de involucrar a todas las entidades a que utilicen el tema del número celular para hacer transferencias, realizar operaciones en mayores horarios extendidos, que ya hay algunas que operan 7x24, 365, pero también hay otras que no, y lo más importante es, las operaciones de CODI ya las ampliaron hasta 21,000 pesos. También la otra es, habla por primera vez de los participantes indirectos en relación a las mejores prácticas en ciberseguridad. No nada más es que te conectes con un tercero, sino que te conectes y hagas bien las cosas y que te cuides tú, que cuides el sistema y que cuides a tus usuarios. La siguiente, por favor. ¿Quién de aquí ha utilizado CODI o quién de aquí ha hecho una sola transacción con CODI? Muy poquitos. Bueno, yo les puedo decir, de verdad, entiendo perfecto el por qué no ha tenido mucho boom CODI, porque este tipo de producto salió de forma gratuita en beneficio de los cuentavientes y creo que es algo real maravilloso. Si ustedes hacen una operación, los que están conectados de participación directa y los que están de forma indirecta, yo los invitaría a que hicieran un proceso de cómo utilizar CODI. Yo soy una fan de CODI porque real se manda el dinero en cuestiones de segundos, lo único que tienes que hacer es escanear o mandar el mensaje, la otra persona lo autoriza, le da OK y se acabó. Esto es, de verdad, es una tecnología que ha funcionado bastante bien en otros países que tienen un producto similar, pero no, no es tal cual supervisado por Banco Central. En Brasil, y en Brasil ha sido espectacular el crecimiento de productos de esta naturaleza y tiene muchas razones porque sus productos de tarjetas pues no era el mejor por los problemas que tienen de cámara de compensación y demás. Pero de verdad, parte de la digitalización que ustedes pueden empezar a hacer es utilizando CODI y obteniendo los beneficios de CODI. La siguiente, por favor. Insisto, beneficios, no se cobran comisiones, disponibles 7x24 y además en segundos es un hecho que se hace la transacción. La siguiente, por favor. Medios de pago. ¿Cuántos de aquí son emisores de tarjetas? Pues casi todos, ¿no? Ya la mitad de acá se me durmió. ¡Despierten! Así de, la cerveza, ¿dónde está el capitán? Bueno, a ver, las tarjetas de manera natural, creo que para su sector, son el rey de los medios de pago, creo yo. Ustedes, además de temas de efectivo y demás, pero sin duda, las tarjetas son el rey de medios de pago. Ustedes tienen algunos productos de tarjetas de crédito, que algunos hemos asesorado para obtener esa autorización especial, productos de débito y bueno, también tienen algo que son las tarjetas prepagadas o de montos chiquitos nivel 1, que también las pueden sacar y demás. La siguiente, por favor.
La evolución de esto es que ya no se necesita solamente tener el plástico, sino que también las marcas como Visa, Mastercard, American Express, entre otras, pero lo estoy mencionando estas que son las que operan en México, ya les permiten también tener tarjetas virtuales. ¿Alguna de sus cajas tiene tarjetas virtuales operando al día de hoy? ¿No? ¿Todavía no? Ok, bueno. Esto les permite que desde su wallet o su servicio móvil puedan tener ahí la tarjeta y que puedan hacer compras con este tipo de tarjetas virtuales. La siguiente, por favor. ¿Alguna de sus tarjetas es contactless? ¿Sí? ¿Y cómo les ha funcionado el contactless en sus regiones? ¿Bien o más o menos? ¿Más o menos bien? ¿O más menos que bien? Bueno. El contactless, como saben, son servicios de proximidad y que al final del día en México solamente al día de hoy lo tenemos con tarjetas, pero alrededor del mundo se pueden hacer con N cantidad de cosas, hasta con relojes, para poder hacer transacciones. La siguiente, por favor. ¿Alguien ha hecho un pago con QR que no sea CODI? Bueno. Existen productos en México como empresas, Mercado Pago, como DAP, que realiza pagos de servicios a través de QR sin que estén vinculados como tal a un sistema o un medio de pago. Que al final del día puedes hacer un pago como el que puedas ir a, no sé, comprar en algo en Amazon y se va y demás. Esto es súper importante porque también puede ser otra tecnología que pueden utilizar y explotar ustedes en sus comunidades. La siguiente, por favor. ¿Cuántos de sus agremiados y de sus socios tienen idea cuántos transaccionan en e-commerce? ¿Tienen algún dato estadístico en relación a eso? ¿Sí? ¿No? Fíjense, eso es un dato bien importante. Podrían hacer alianzas con los e-commerce para que ustedes puedan aceptar y sean algún tipo de forma de pago para sus usuarios, para estas nuevas generaciones. La siguiente, por favor. Es importante que sepan que además de estar regulado en el Código de Comercio el tema de e-commerce, en el 2018 la Secretaría de Economía, que tuvimos la oportunidad de participar en ese proyecto, sacó una norma mexicana en relación a temas de comercio electrónico y además se platicó de algo que por primera vez está documentado, que son los pagos offline. Los pagos offline, que esos pagos ustedes sí lo conocen porque se llama pagos en efectivo, pero ya saben, Sangronada va a ser pagos offline, es pues los pagos en efectivo que haces pero en un e-commerce, que no están vinculados y no se hacen por internet y por eso se llaman pagos offline, porque el e-commerce nace en el internet. Entonces lo sacas del ecosistema del internet y lo que vas es llegas con un número de referencia o con un QR o con un código de barras a una tienda de conveniencia, pagas tu producto y después el e-commerce te lo lleva a tu casa. La siguiente, por favor. ¿Alguien ha utilizado alguna vez esta forma de pago que se llame compra ahora y paga después? ¿Alguien la ha utilizado? Allá sí. ¿Se acuerdan que antes en Electra, Coppel y todo, ¿no? Suburbia empieza a pagar y después te llevas tu producto? ¿A poco no lo han hecho alguna vez? Bueno, pues esto ya evolucionó a lo digital, ¿no? Y esto digital es la nueva forma de pagar en los e-commerce. Ustedes tienen este potencial de crecer en esto porque son mini créditos súper chiquitos a corto plazo que en una semana, en 15 días, en un mes y medio como tal, no hay más, me van a pagar la compra que hizo en Amazon, en Mercado Libre, en la mueblería, en la tienda, en lo que sea virtual. ¿Se dan cuenta que los pagos a distancia no nada más estamos hablando de bancos o no nada más no es un tema sectorial, es un tema de oportunidades de negocio? Si mucho de su target es dar créditos, estos microcréditos con e-commerce
que ustedes están haciendo su figura que de manera natural la pueden hacer, que es otorgar créditos. Imagínense si hacen alianza con comercios para dar microcréditos cortos para la compra de bienes y servicios. Pues creo que es un buen potencial y también es una buena forma para digitalizarse. La siguiente, por favor. Pues bueno, mi nombre fue Yolisli Gutiérrez, fue un placer. Voy a regañar al capitán porque no trajo las cervezas. Gracias, Yolisli. Bueno, les comparto que por parte de la comisión nos trajeron algunos trípticos para quienes quieran conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Estarán colocados acá afuera y con gusto se los compartimos y agradecemos este material. Vamos a abrir una sesión de preguntas por si algunos, 2, 3 preguntas, por si algunos de los asistentes tienen algún cuestionamiento que realizar. Por favor, si nos dice su nombre, si levanta su mano, nos dice su nombre, la cooperativa y hacia quién está dirigida su pregunta. Por favor, Noemí. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Jiménez, gerente de Caja Valle. Y bueno, la pregunta en sí no va dirigida a alguien en particular, pero bueno, es aprovechando que es un excelente panel, pues es más bien una invitación y para ver qué podemos hacer entre todos, ¿no? Aprovechando también el lema tan bonito que tenemos, unidos en la transformación digital. Mi inquietud va encaminada a que por un lado, pues siempre que venimos a este tipo de eventos, vemos información que duele porque vemos las grandes brechas que existen, la grande desigualdad, el no poder acercar los servicios, el no poder hacer algo por nuestros socios, por nuestra población, pero por el otro lado está pues los contrapesos que, como bien dice, bueno, existen y son buenos y son necesarios esos contrapesos, el cuidar la seguridad, la regulación, que todo esté ordenado, que todo esté pues con la seguridad necesaria, porque al final es dinero de nuestros socios, de nuestra gente, que los queremos bancarizar, por llamarle la palabra, pues que yo no estoy muy de acuerdo con bancarizar, porque no somos banco, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces en estos foros pareciera que estamos de acuerdo, pero regresamos a nuestras instituciones y seguimos en desacuerdo, seguimos a veces las instituciones, las cajas que no somos tan grandes como Caja Valle y como muchas otras cajas, pues seguimos con las ganas de querer hacer algo por nuestros socios, pero pues la regulación se nos complica bastante a los que somos pequeños. Pero creo que también igual como cooperativas estamos desaprovechando ese principio que es cooperación entre cooperativas, que estoy seguro que muchos de los que estamos en este foro estamos aquí porque realmente estamos interesados en eso y también hemos sentido mucho esa cooperación entre cooperativas, que muchas veces también a la hora de la realidad nos queremos volver a veces protagonistas y no cooperativas. Entonces, más que una pregunta quisiera saber, bueno, ¿cuándo pudiéramos dar esos pasos que decía? Nos tenemos que sentar a ver qué es lo que nos toca a cada parte, a cada contrapeso hacer, qué nos toca hacer como cooperativas porque queremos cumplir, qué toca hacer a la autoridad para que podamos cumplir y pues al final dar este gran paso que si nos unimos como cooperativas yo sé que sería un paso exponencial, un paso gigantesco, porque hay la voluntad de las partes, pero pareciera que esa voluntad se rompe cuando termina este foro, cuando decimos feliz regreso a sus casas, siento que todo queda estancado y cuando preguntamos qué ha sucedido dicen es que estamos en pláticas con alguien, pero después también dicen es que ya no está ese alguien y otra vez es volver a retomar. Yo aquí más que pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos hacer para dar ese gran paso y que el próximo año
pues ya no estemos hablando de esas brechas, de lo que nos falta, sino bueno, ya que logramos acercarnos para poder lograr esa digitalización, esa innovación digital para todo nuestro México. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, dijiste muy bien que es un trabajo colaborativo, ¿no? Mencionaste ustedes, veo aquí a la CONCAMEX que puede hacer un gran trabajo para ayudarles a hacer eso, y nosotros como regulados, lo que yo veo ahorita que podemos hacer es establecer esta comunicación y mantenernos cercanos. No podemos hacer algo que empezamos a hacer, no podemos hacer regulación desde una oficina en la Ciudad de México, tratar de imaginarnos qué es lo que hacen ustedes si no nos acercamos a ustedes, ¿no? Entonces, de la parte de la CNBV y en particular de la Vicepresidencia de Política Regulatoria, lo que veo muy claro que podemos hacer, y es un compromiso, es mantener esta comunicación, y que serviría mucho, por ejemplo, que ustedes tuvieran problemas comunes y puntuales, porque o sea, la diversidad, ¿cuántas cooperativas reguladas son? 150, y luego estamos las que no, 150, y luego unas están en CONCAMEX, otras no están en CONCAMEX, entonces ustedes se pueden imaginar la diversidad de preguntas que podríamos tener nosotros. Pero si ustedes ya vienen con problemáticas comunes, esto es una problemática para 20 grandes y para las otras 30 medianas y para las 50 chiquitas, pero son problemáticas comunes. Ahí obviamente se tienen que poner ustedes de acuerdo cuáles son las que vamos a llevar, porque también pues nosotros trabajamos sobre prioridades, y si ustedes llegan con muchísimas, pues la lista nos va a ser muy grande y difícil de ver las prioridades. Pero si ustedes llegan con esa clasificación de esta es importante por tal razón, que aquí tal vez la CONCAMEX nos podría ayudar en esa organización, sería más fácil. Y algo que sí quisiera mencionar, porque desde anoche lo he sentido, es compartir información. Están resolviendo problemas 20 veces. O sea, se acerca a una cooperativa y me dice, es que yo me quiero conectar al SPEI, no sé qué, y la otra es lo mismo, y la otra es lo mismo, pero lo están tratando de resolver 20 veces. Entonces son 20 equipos pensando, acercándose a los reguladores, pagando consultorías, haciendo todo muchas veces cuando es un problema. Entonces a ellos la verdad que les recomendaría, compartan la información. Hay alguien entre ustedes que ya resolvió el problema que tiene, y si no lo ha resuelto, entonces es un problema de todos y ya lo pueden traer hacia afuera. Pero eso sí me he dado cuenta que hasta se acerca una y ya resolvió ese problema, pero no resolvió el del vecino, y a lo mejor están pensando que por qué le voy a preguntar a mi vecino si es mi competencia, pero no se deberían de ver como competencias, se deberían de ver como fortalecer el sector. No es y que ustedes uno y todos a la vez estén más fuertes, pues también les ayuda a avanzar. Uno de los temas también importantes, creo, es la nueva forma de hacer negocios es en colaboración. Y justo de los temas que se les traía hoy, que era Open Banking o Open Finance, es justo eso, las cosas no se pueden hacer solamente solos, tenemos que hacerlo en conjunto como gremio para crecer todos. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues buscar proveedores tecnológicos, porque hablabas de la digitalización, pues que les dé mejor servicio para todos. Si ustedes quieren hacer todo de forma independiente, va a ser más y más complicado. Existen datos y hay estadísticas que los invito. Ayer tuvimos una muy buena ponente que es Leticia del Banco Interamericano de Desarrollo. En la última encuesta que hicieron, ¿no?, de Latinoamérica, crecimiento de doble dígito por los 5 años son empresas de tecnología, o sea, fintechs que dan servicios financieros, pero que también brindan con otra compañía estos servicios tecnológicos para digitalizar empresas, que si lo hacen como gremio son tan grandes que seguramente pueden obtener precios maravillosos porque son muchas, es un sector muy grande. 155 son 3 veces lo que existen en los bancos en México, ¿no? Entonces creo que sin duda, si hacen estrategias de esa naturaleza, les va a ayudar. La cooperación y la colaboración y el estar trabajando juntos como sector, creo que es lo mejor que pueden hacer.
Gracias, Yolix. También, bueno, cabe citar que como Concamex y como federaciones, el objetivo es que le demos continuidad a las conclusiones de este Congreso Cooperativo, que no sea un foro o un evento más del sector, sino más bien qué vamos a avanzar y cómo nos vamos a organizar para poder establecer esos objetivos de manera puntual. Durante el mes de septiembre y octubre se tendrá que desarrollar ese plan estratégico de la Confederación en relación a los próximos 3-5 años, como lo determina el Consejo Directivo, atendiendo a las demandas de las federaciones, que asumimos que esas demandas de las federaciones provienen de la base que son las cooperativas que generan estos organismos de integración. Ya en su momento, por conducto del presidente José Manuel Cruz, pues vamos a poder establecer y coordinar estas bases para que podamos recabar toda esta información y definir prioridades, porque ante la diversidad de cooperativas por tamaños, por regiones, ¿no?, y por perfil de los socios, pues tenemos que organizarnos para que podamos ir avanzando de manera puntual. Gracias, Joaquín, por la aportación, y no sé si alguien tiene otra pregunta como última para que la pueda plantear, por favor. Buenas tardes. Bueno, son dos preguntas, espero hacerlas concretas, pero a ver, son dos preguntas. La primera es para la doctora Lucía. Voy a decir un poquito de background o antecedentes. La verdad es que sabemos las diferencias o la heterogeneidad que hay en nuestras cooperativas, pero pues les voy a poner el ejemplo de nosotros en Querétaro. Soy de la Caja Florencio Rosas. En Querétaro existen municipios, cientos de municipios que ni siquiera tienen luz eléctrica, comunidades de 8 a 10 familias, que hablamos que ustedes comentan, sí existe, tienen celulares inteligentes, es cierto, sin embargo, para hacer una llamada tienen que trasladarse de un cerro a otro, precisamente por la falta de comunicación en internet. Entonces, bueno, es un poquito de antecedente, pero yo les pregunto a ustedes, como gobierno, al fin de cuentas decirnos, bueno, lo han dicho, somos o tenemos un papel muy importante para estas políticas públicas y para poder incidir dentro de la inclusión financiera. Sin embargo, ¿qué programas o qué apoyos han considerado para nosotros como este sector cooperativo que podamos acceder a ellos y poder seguir propiciando esta inclusión no solo en comunidades urbanas, sino en las rurales, que son las que efectivamente existe mayor desigualdad? Y entonces yo les preguntaría, ¿dónde están las políticas públicas o simplemente apoyos o programas financieros para nosotros como sector y que podamos seguir apoyando en esta política pública que nosotros no solo dejamos les llevamos el servicio, sino que además les llevamos el conocimiento, porque nosotros no solo separamos el ofrecerles créditos o ahorro a nuestros socios, sino también les ofrecemos esta formación en el tema financiero, precisamente en finanzas personales, cosas que efectivamente la banca no hace. Ellos nada más buscan el resultado financiero y nosotros, como nuestro objetivo principal es precisamente incidir en lo social, no contamos con estos apoyos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para el doctor Raimundo. Usted habló efectivamente de esta asimetría de la información. Esta asimetría de información, así como sucede no solo en otros sectores, aquí nosotros observamos que esta asimetría de información es más profunda, efectivamente, por esta disparidad de información entre el sector cooperativo y el gobierno. Si ustedes ya saben de esta situación de las fintech y quieren que entremos en este sector y hagamos alianzas, yo les preguntaría, lo mismo nos sucedió con los sistemas informáticos. Estamos todos entrados ya en el sistema informático, pero muchas veces, o bueno, no sé, les ocurrió a algunas de las cooperativas, a nosotros nos ha ocurrido que estamos apenas en la vanguardia de meter un sistema informático, pero tenemos que conocerlos y efectivamente no somos expertos y entonces nos equivocamos con un sistema informático y tenemos que invertir en otro sistema informático que ya nos salió en millones de pesos.
Y entonces, creo que ayer lo comentaron, existe esta regulación hasta a estas empresas. O sea, ustedes como gobierno ya tienen una lista de quiénes son a los que deberíamos de considerar, así como en sistemas informáticos. En esto pasa en las fintech. Pues al fin de cuentas, si nosotros invertimos en estos sistemas, entonces yo les preguntaría, ¿quién asume el riesgo? Nosotros, porque no están regulados todavía, porque no tenemos esta confianza o esta seguridad de poder avalar estas fintech, y entonces el riesgo las asumen las cooperativas. Entonces yo les preguntaría, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, CONACYT ya tiene que publicar sus revistas donde sí hay revistas científicas y que están avaladas por Scopus, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿han considerado en hacer estas listas de fintech, de sistemas informáticos, de estos productos alternativos, donde nosotros como cooperativos tengamos la seguridad de que si contratamos alguna de ellas, entonces consigamos lo que en realidad estamos buscando y no meternos a un saco que después no nos queda? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, preguntas definitivamente muy difíciles. Es la pregunta del millón, que se puede casi resumir. ¿Cómo vamos a resolver la desigualdad, la pobreza en México, ¿no? Pero bueno, primero lo voy a hacer en dos partes. Primero lo que nos toca desde la comisión y lo que hacemos desde la comisión, y después les puedo dar un poquito de mi visión de lo que le toca a otras partes del gobierno y cómo lo está haciendo. Desde la comisión no hacemos política pública. Lo que hacemos es la regulación, y también hay un área que está dentro de la Vicepresidencia de Política Regulatoria, dos áreas, que lo que hace es dar información tanto al gobierno, a las universidades, a los organismos que fomenten esta inclusión financiera, para que tengan la información para que les pueda apoyar. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Tenemos dos encuestas muy bien hechas, que ahorita recogen el tríptico, que lo que hacen es poner esa información en los ojos de todos, que nadie se puede escapar, que tenemos un problema de inclusión financiera, que nadie se puede escapar, que hay comunidades que no tienen servicios, que no tienen comunicaciones, que nadie se puede escapar de esa información. Esa es la responsabilidad, esa es parte de la responsabilidad de la CNBV. Eso es lo que estamos haciendo, lo estamos promoviendo, estamos yendo a las universidades, invitamos a los organismos de gobierno, somos parte de la Secretaría de Hacienda, y lo ve. Entonces, en mi equipo personalmente estamos participando en foros por ejemplo, la semana pasada participamos en un foro de productividad donde participa gobierno, sector privado, universidades. Entonces, hacemos esa gran difusión. La CNBV no puede dar apoyos, pero sí puede dar la información para quien dé apoyos, quien dé capacitaciones, quien dé todo eso, lo tengan en el radar. Eso es lo que nos toca. Ahora, la otra parte, yo creo que me desprendo un poquito de mi cachucha de CNBV completamente, sino ahora con mi opinión como mexicana. El propósito no debería ser que siempre estar apoyando a donde no tienen internet y donde no tienen luz. Lo que tenemos que hacer es llevar internet y llevar luz. Y creo que para eso también hay ese tipo de programas, ¿no? Está el programa de Internet para Todos, que esperemos que siga avanzando y que sea un éxito, porque entiendo que ahorita esa es la necesidad, la tienen hoy, pero no deberíamos esperar que siempre se necesite eso, ¿no? Como gobierno deberíamos estar resolviendo los grandes problemas. Y bueno, creo que eso era esa es mi respuesta. Con respecto a la parte de sistemas, permítame comentar un par de cosas. La primera parte es, como gobierno federal o como administración pública,
Solo podemos hacer lo que está expresamente dicho en la ley. Y no hay nada en la Comisión o en Banco de México que permita supervisar a las empresas que les venden programas de cómputo. Eso nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ahí el otro comentario que yo le haría es, cuando alguien adquiere un programa de cómputo, tiene que entender profundamente lo que ese programa puede hacer y no puede hacer. Y tiene mucho que ver con lo que les decía al principio de mi participación, que hay que entender el problema que uno quiere resolver, hay que saber cómo resolverlo, hay que entender la tecnología para poder evaluar con precisión si la solución que va a comprar uno le va a servir a largo plazo o no. No es un tema fácil, me imagino las peripecias por las que ustedes pueden haber pasado algunas veces, pero no hay otra forma de resolverlo. Yo no veo una manera en la que alguien pueda escribir regulación para evitar que a una persona le vendan un software que no le sirve. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que decía ayer el participante de Sparkassen, de la pirotecnia digital, ¿no? Si llega un vendedor y dice, oye, traigo una bala de plata que te resuelve todos los problemas, si ustedes lo compran, pues yo ¿cómo le hago? O sea, hay que saber lo que uno compra, hay que saber qué quiere uno hacer con esas cosas y tomar el riesgo. Y ahí también quisiera complementar esto, ahí creo que entre ustedes podrían ayudarse. O sea, no esperar que CONACYT o el gobierno o que nosotros regulemos empresas privadas, pero compartan el conocimiento, ¿no? Debe haber cajas con la misma problemática de tamaño, de recursos económicos para la contratación de una empresa, pues pregunten, oye, ¿qué empresa te sirvió a ti? O que compartan la información si hay una empresa que no les funcionó a alguien, pónganlo público para que todos ustedes lo sepan, para que esa empresa pues nunca vuelva a trabajar con ninguno de ustedes. También es algo que ustedes, como si trabajan juntos y comparten información, pues pueden ser más fuertes. Pues muchas gracias. Vamos a despedir a nuestros ponentes, invitando a consejeros de CONCAMEX, a la maestra Leti Ríos, al licenciado Felipe Neri, el contador Francisco Ramos, si nos apoyan por favor para entregar los agradecimientos. Bueno, sí, buenas tardes a todos y a todas. A nombre de nuestro consejo directivo, representado por el licenciado José Manuel, nuestro consejo de vigilancia, representado por el señor Morán, nuestra directora de CONCAMEX, a la contadora Yadira, les agradecemos por su segundo día de asistencia a todos y agradecemos al doctor también, al doctor Raimundo Eugenio, por participar en este evento también. Me voy a permitir leer el reconocimiento. Congreso Cooperativo 2022, unidos en la transformación digital. La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México otorga el presente agradecimiento al doctor Raimundo Eugenio Peralta Herrera por su destacada participación como conferencista en el Congreso Cooperativo 2022, donde la tecnología e innovación son parte de los objetivos estratégicos de los servicios financieros del sector cooperativo de ahorro y préstamo de México. Unidos en la transformación digital, Nuevo Vallarta, Nayarit, 1 y 2 de septiembre del 2022. Atentamente, el licenciado José Manuel Cruz Contreras, presidente del Consejo Directivo, y la contadora pública Yadira Medina Gil, directora general. Doctor. Gracias. Le otorgamos otro reconocimiento por parte de aquí de Nuevo Vallarta, de Nayarit. Gracias.
Buenos días a todos. Me corresponde a mí entregarle el reconocimiento bien merecido por esa exposición a la doctora Lucía Buenrostro Sánchez. Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México otorga el presente agradecimiento por su destacada participación como conferencista en el Congreso Cooperativo 2022, donde la tecnología e innovación son parte de los objetivos estratégicos de los servicios financieros del sector de las cooperativas de ahorro y préstamo de México, unidos en la transformación digital, Nuevo Vallarta, Nayarit, 1 y 2 de septiembre del 2022. Licenciado José Manuel Cruz Contreras, presidente del Consejo Directivo, y la contadora Yadira Medina Gil, directora general. Doctora, muchísimas gracias. Bien merecido reconocimiento. Y lo de Nayarit también presente. Gracias. Buenas tardes. Corresponde a un servidor el honor de entregar el reconocimiento a la maestra Yolitzi Gutiérrez por su participación en estas conferencias de nuestro Congreso Cooperativo que casi ya está llegando a su fin. Es un honor entregárselo, maestra. Es un reconocimiento y aparte el presente de los artesanos de aquí del lugar.